¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Último programa de este ciclo 2015 de Yo Estuve con Francisco. Tiempo de agradecer a cada una de las personas que han hecho posible que, bueno, este ciclo siga su curso. A los que trabajan en la producción, a los que están detrás de cámara, a los que han hecho la tarea más difícil, quizás es posible solo si ellos le ponen lo mejor de sí. Y por supuesto también a nuestros entrevistados, a los que vamos a ir recordando en este 2015, revisando algunas de las imágenes, momentos claves de sus testimonios. Pero primero vamos a escuchar a un nuevo invitado. Se trata del padre Alfonso Frank. Él es el vicario del Obispado de Concordia y también el actual rector del Instituto de Profesorado Concordia. Nos hará un poco un balance, por así decirlo, de lo que es hasta aquí el papado de Francisco y además algunas consideraciones sobre qué es lo que nos pueden aportar al enriquecimiento de su conocimiento a partir del testimonio de los vecinos de esta ciudad. Nada más por decir, vamos adelante con la presentación y luego el testimonio de Alfonso Frank para finalmente repasar lo mejor que cada uno de los que nos visitó en este estudio nos fue dejando en este año. Y ya estamos listos para comenzar la charla de esta jornada, que para nosotros es especial porque estamos llegando al final de este ciclo 2015 y como te contamos, está junto a nosotros el padre Alfonso Frank. Padre, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, es un gusto. A ver si responde a la expectativa, no sé. Bueno, seguramente sí. Sabe que como hemos dispuesto desde la producción un poco en el final, nos proponemos repasar lo que ha sido este ciclo Yo Estuve con Francisco y un poco lo invitamos con ese propósito, pero antes y respondiendo un poco a la línea de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de este año, en lo personal, ¿qué impresiones, qué le provoca nuestro actual Papa? En lo personal, pero también como sacerdote, ¿no? Como pastor de la Iglesia, encuentra puntos, bueno, de contacto con los papas anteriores, en qué se lo puede distinguir. Sí, bueno, el tema en realidad sería, digamos, bastante amplio, ¿no? Sí. Yo en realidad, si partimos de mi impresión, yo no lo conocí, no tuve la suerte de conocerlo, digamos, acá. Salvo de esa fotografía que salían a veces donde él se lo veía así un poco hosco, sentado en el subterráneo, en un colectivo, como que, ¿no? Y de tal modo que yo jamás pensé, a mí me preguntaban a veces, pero no, Bergoglio nunca, digamos, ¿no? Claro. Pero después leyendo, pero una característica se ve que, bueno, se fue conociendo después de la elección, es que él tenía, digamos, una inclinación especial al contacto con las personas, digamos así, ¿no? Después se empezó a saber, bueno, que él tenía amistades con
no solo con gente de otras confesiones religiosas, exacto, ¿no? Sí. Incluso con gente de otra ideología. Y bueno, me llamó la atención un dato que trae este historiador inglés que tiene un libro muy interesante sobre Francisco que se llama El Gran Reformador, de Austin Ivegaard, creo que es un apellido así inglés. El autor. Él es investigador, conoce muy bien la historia argentina, digamos, ¿no? Y bueno, es un libro publicado ahora, hace poco, ¿no? A principios de año. Y dice que cuando lo eligieron había una jueza que estaba en un bar y cuando en el televisor salió que Bergoglio había sido nombrado papa, se puso a llorar. Y un cliente contigo le pregunta, ¿tan malo es este Bergoglio? Dice, no, es mi amigo, no lo voy a ver nunca más. Claro. ¿No? Claro, Quiere decir, eso habla, ¿no es cierto?, de una relación personal. Exactamente, muy de una profunda, cercanía, ¿no? Que sí, tal cual. Y bueno, eso se pone, creo que de manifiesto también en los viajes, digamos, ¿no? Es un poco diferente a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II también tenía eso, pero él siempre veía la multitud. En cambio, Francisco, él va buscando a las personas, ¿no? Eso es una característica, me parece, que tiene este hombre, ¿no? Claro, y en términos generales, en los tiempos que corren por ahí de estar hiperconectados con el aquí y el allá, casi al instante, a través del acceso que uno puede tener a los distintos medios de comunicación, bueno, el uso de la tecnología, ¿no? Claro. De por medio. No obstante, parece volver en muchas ocasiones al encuentro primario, ¿no? El cara a cara, eso, el identificar en el medio de un todo, de una masa, Sí. a personas, a darle entidad bien clara, ¿no? Sí, sí. Eso se ve sobre todo cuando se trata de una persona enferma, un pobre, que reúne esas características, digamos, ¿no? Se ve que él es sensible a eso, digamos. A ver, algo que no le planteé antes, pero que viene aquí, ya que lo estamos hablando. En lo que va de su papado, se corresponde lo que viene sucediendo con aquel mensaje que nos dio cuando es elegido papa y él explica un poco ante algunas consultas por qué había elegido el nombre de Francisco, pensando en los más necesitados, en los más postergados. Se puede ver esa impronta desde el minuto cero que elige el nombre a lo que es hoy, digamos. No, yo creo que sí. En él me parece que hay una profunda coherencia, porque él puede hablar con toda naturalidad de lo que él realmente sostiene, ¿no? Y lo que él cree. Y nadie puede estar en desacuerdo con él, por más que esté en desacuerdo en las ideas, por ejemplo. Incluso estando o no siendo parte de la iglesia, digamos, ¿no? Exacto. Claro, porque lo que pasó, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, ahí, digamos, ¿no? Yo estoy seguro que no todos están de acuerdo con sus ideas. Claro que ese discurso fue bastante armado, acomodado, podemos decir, a la situación. Pero de todos modos, claro, yo creo que es fácil disentir en las ideas, ¿no? Pero es muy difícil disentir cuando uno, con la persona, por decir así, Entiendo. Por eso él puede hablar yo creo que sí, con mucha libertad, pero claro, él lo hace con mucho respeto, digamos, ¿no? Y tiene el cuidado de no confrontar. Por ejemplo, él no toca temas sensibles desde el punto de vista doctrinal, como algunos le reclaman, qué sé yo, la homosexualidad, el aborto, etcétera. Él hace una presentación positiva y cualquier persona de buena voluntad va a sacar las conclusiones por sí mismo, digamos. Entiendo. Claro, es que hay situaciones como por ejemplo la de Cuba, que para mí fue un viaje muy aséptico, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que él no pudo tener contacto ni con prisioneros, ni con enfermos, ni con un barrio, digamos, carenciado, ni con estudiantes como fue en Estados Unidos. Sí, o en su gira anterior aquí por Sudamérica, ¿no? Exacto, sí, sí, en todos los viajes. Si él tiene contacto con la distinta, en Cuba no, fue muy aséptico, digamos, ¿no? Entonces algunos están un poco desconformes con eso, digamos, ¿no? Pero claro, hay que ver en esas situaciones porque normalmente la política de confrontar empeora la situación. Sin duda. ¿No? Entonces, yo creo que él tira puentes, ¿no? Y eso con el tiempo da resultado, digamos. Y es un poco lo que ha ocurrido también en Medio Oriente o en otros lugares donde les ha tocado ser partícipe, ¿no? Siempre ha ido un poco por la positiva, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, pero esto ya no es nuevo tampoco si vamos a la historia, porque es muy parecido a
a lo que hizo Giorgio Lapira, Ajá. que fue digamos, un intendente, por decir así, de Florencia, allá en los años 50, donde el comunismo estaba, por ejemplo, en su plenitud, podemos decir así, claro. digamos, ¿no? Y muy tiránico por toda la invasión a Hungría. Después vino, bueno, más adelante Checoslovaquia, qué sé yo, digamos, ¿no? Bueno, él, sin embargo, tuvo esa filosofía siempre de establecer puentes, de tal modo que él hizo un viaje a Moscú, por ejemplo, en plena Unión Soviética, para encontrarse con Brezhnev, se encontró con Ho Chi Minh en Hanoi, digamos, ¿no? Siempre buscando de qué manera se puede componer la paz en toda esa situación de la Guerra Fría, ¿no? Comprendo. Y, sí, en ese momento eso no fue comprendido, ¿no? Porque chocó mucho. Claro. Bueno, ahora, por ejemplo, con Francisco pasa lo mismo. Los medios nos difunden una imagen muy positiva, todo el mundo la acepta, es muy simpático, aparte él se sabe mover con los medios, pero hay mucha gente que está desconforme, ¿no? Pero bueno, pero son las situaciones normales, digamos. Sí, es imposible, digamos, Sí. que no sea de ese modo. Sabe que aquí en lo largo de los distintos programas hemos ido escuchando, compartiendo testimonios de vecinos de la ciudad, de la región, que tuvieron la oportunidad de conocerlo, de encontrarse, de, acercar un poco a través de su testimonio, su palabra, su vivencia, alguna enseñanza o algún llamado que les ha dejado. Digo, ¿le parece que también el tener esa cercanía por su labor en general, pero por el hecho de que también sea argentino, nos revaloriza un poco como nosotros, como sudamericanos, como hijos de inmigrantes, como argentinos? En el sentido, a veces somos muy autocríticos y tendemos a pensar que estamos ahí abajo, como que somos un país que, bueno, como que poco importa, y de pronto vemos que también hay hijos de nuestra tierra que son capaces de, con aciertos y desaciertos, trascender y llevar otro mensaje, ¿no? Sí, no, sin duda, es un producto nuestro, que sí, por decirlo tal así, cual. ¿no? Ajá. Y y yo creo que nunca vino tanta gente, periodistas y demás, a Buenos Aires a ver dónde vivía, qué es lo que hizo, dónde trabajaba, digamos, ¿no? Eso evidentemente en el plano mundial nos ubica bien, digamos, y en lo diario, en las parroquias, en la iglesia. No, fue un impacto, yo creo que fue un impacto, sí, porque mucha gente que comenzó a descubrir algo que ellos tenían, y resulta que, claro, cuando uno lo tiene no lo valora cuando lo pierde, en cierto sentido. En cierto sentido. Pero bueno, ahora, por ejemplo, tiene mucha más capacidad de llegar que cuando era arzobispo, sí, tal cual, ¿no? Seguramente, seguramente, es cierto. Y pensando un poco en lo que viene, ¿qué podemos esperar, por lo menos de lo que se va sabiendo y lo que se va conociendo en los próximos meses, no sé, de aquí a un tiempo en su labor? Y es muy difícil, habría que ser un analítico, pianista, digamos, ¿no? Pero yo pienso que más o menos va a haber una continuidad con esto, ¿no? Los viajes los tiene programados a lugares difíciles, como África ahora, y después probablemente tenga la mira china, digamos, tal, ¿no? O sea, hay una presencia misteriosa, en cierto sentido, de una cierta fuerza espiritual que se está haciendo presente de una forma muy clara, digamos. Y a mí me llamó la atención cuando fue el encuentro, el viaje a Alemania, también habló ante ¿cómo es? El Parlamento alemán, digamos, claro, ¿no? sí. Y al final, no sé si fue el presidente o alguien, ¿no?, que públicamente le agradeció, dice, porque nosotros realmente estamos desorientados. Agradeció las palabras, ¿no? Sí. Padre, usted me decía antes de que comenzáramos que en agenda está también viajar a África, ¿no? Y ahí hay un problema que ya lo hemos hablado también en alguna ocasión, que quizás nosotros lo vemos a la distancia, pero que de algún modo siempre nos involucra, y tiene que ver con los más pequeños, ¿no? Sí. Y un problema grave, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Sí, son el tema de los niños soldados, digamos, ¿no? Que empezó, pero ya hace muchos años empezó esto, pero no está limitado a África, en Medio Oriente también, ¿no? Todo el tema del Estado Islámico, ellos están secuestrando chicos, hasta de 12 años para enseñarles a pelear, y los obligan, digamos, ¿no?
Y en África, pero son, en total, no sé, son cientos de miles de chicos que han sido secuestrados y hay una acción muy fuerte, digamos, de parte tanto de la Iglesia como de otras organizaciones humanitarias para recuperar muchos de estos chicos, ¿no? Porque muchos han sido obligados a matar incluso a sus propios padres, digamos, ¿no? Como tal. Hay una película terrible sobre esto, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero de producción francesa y creo que es un país de África, ¿no? Sobre este tema, donde es muy cruda la situación, ¿no? Y bueno, él va a este centro en cierto sentido, ¿no? Exactamente. O sea, él está poniendo al descubierto muchas cosas, él está metiendo el dedo en la llaga sin ofender, digamos, claro. ¿no? Él va solo con ir o poner en la agenda un poco de los medios y demás, algunos temas ya es suficiente como para... Exacto, y todo esto es una de las causas que provoca la gran, digamos, fenómeno de los refugiados y de la gente que tiene que huir de sus lugares, y Europa se está dando cuenta ahora de que ellos han estado, digamos, se han descuidado, digamos, porque ellos muchos años antes tendrían que haber intervenido para mejorar las situaciones en esos países. Claro. En cambio, las grandes empresas, etcétera, generalmente con buena relación con gobiernos que son dictatoriales, simplemente explotan, digamos, pero no resuelven los problemas sociales o económicos. O económicos, claro, entiendo. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlo aquí, poder dialogar y nada, simplemente pedirle para el final como un pequeño mensaje, digamos, transmitirle a quienes de algún modo fueron parte de este programa durante todo el año, dándonos su testimonio, que como le decía son vecinos, amigos, bueno, personas que nos podemos cruzar a diario aquí en Concordia, y a su vez también pensando en esto, ¿no? De agradecer y de invitarlos a continuar en lo suyo, ¿no? Porque quizás no hace falta ser papa u ocupar un lugar que lo destaque por encima de otros para darnos cuenta que tenemos mucho que aprender del que tenemos al lado, ¿no? Y a veces, como usted nos decía, cuando recién lo perdemos o no lo vemos a diario, lo valoramos, ¿no? Y en tanto lo tenemos al lado no ocurre. Y me parece que no es mi idea, sino de la producción de este programa, un poco poner en valor y agradecer lo que nos puedan contar los que viven aquí, es lo que se ha intentado hacer, ¿no? Claro. No, me parece que ha sido algo muy positivo, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que ese primer contacto es muy interesante, ¿no? Pero queda en la superficie, ¿no? Exacto. O sea, la invitación sería a profundizar en su pensamiento, en su doctrina realmente, ¿no? Bien. Con los grandes documentos, etcétera. Y bueno, habla por demás, ¿no? Porque todos los días tiene su homilía, tiene el ángel, etcétera, así que uno puede, digamos, informarse fácilmente. Bueno, poner el tema del cuidado del ambiente en la agenda también es una cosa que hay que valorar, ¿no? Y tuvo una incidencia muy grande en el foro que se va a realizar o se realizó en París, digamos, sobre el tema, ¿no? Padre, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, digamos, ¿no? Muy bien, hasta aquí entonces el diálogo con el padre Alfonso Frank. Claro. Yo le decía a mis amigas, no lo vi, estuve con Francisco. Sí, bueno, estábamos en el aula, Pablo VI, a las 10 de la mañana hay pantallas gigantes que enfocan lo que está pasando afuera, entonces vos lo ves cuando llega, toda la gente que no pudo entrar, que le hace como una galería donde él va pasando y saludando, así que demora bastante la entrada hasta que llega al aula. Y ahí, bueno, toda la gente... ¿Qué actividad desarrolló ese día ahí en el aula? ¿Hubo una celebración? No, él en el aula da un discurso. Que después vos lo podés bajar por internet, o sea que te pones audiencia de tal día y te baja el discurso de él. Habló sobre Corea, como ya te dije que él había estado, agradeció todos los saludos porque ese fin de semana había tenido el accidente su sobrino, que había muerto sus sobrinitos y demás, toda la gente lo saludaba por eso. Y después habla un sacerdote, hace un pequeño discurso de cada idioma de la gente que está ahí, uno en alemán, uno en inglés, uno en castellano, así. Eso es lo que hay de ceremonioso, digamos. Perfecto.
Y después... Estabas en un lugar cercano, sí, por lo muy que nos cercano, contaste, muy y cercano. rodeada de argentinos. Sí, es un sector como que está rodeado de gente que invitan de la curia, de distintas diócesis. Y en particular, los argentinos que te acompañaban, alguna anécdota, algo que recuerdes de lo que ellos, bueno, tuvieron oportunidad de compartir con Francisco. Bueno, ese día estábamos nosotros ahí y de repente se abrieron las puertas y en el mismo lugar donde estaba Francisco llegó Tinelli con toda su gente y todos los de San Lorenzo, porque le llevaban unas copas a Francisco. La Copa Libertadores. Era San Lorenzo, había salido campeón sí, recientemente. No sé, claro. 2 copas grandísimas. Buenísimo. Y mucha gente, todos los futbolistas y el director técnico y demás. Claro. Pero eso fue como una cosa que todos lo aplaudimos, pero después ya quedó como desapercibido. Y bueno, sí, cuando termina la audiencia, él baja primero y saluda a todos los discapacitados que están sentados cerca de él, y ya te digo, a esas novias que estaban con su traje de novia y los novios, y después viene al sector de los argentinos, y ahí saluda a uno por uno, y tiene una pequeña charla, unos minutos con cada persona. Bueno, vos compartiste antes que habían decidido viajar como una posibilidad también de compartir ese viaje en el contexto de la celebración del cumpleaños de tu esposo. Sí. Y hubo otra coincidencia en tu historia de vida, ¿no? Sí. Por esos días. Sí, en esos días también era nuestro aniversario de casado. Ajá. Yo, cuando me acerqué a él, lo que le dije era que era de Concordia, que era amiga de Silvina Premá, que fue lo que me salió como para que me relacione. Yo dije, voy a ser amiga. Y yo no recuerdo lo que él me dijo. La verdad que yo estaba tan emocionada que lo que él me dijo no me lo acuerdo. Y mi esposo lo que fue decirle eso, que era nuestro aniversario, entonces él dijo que nos bendecía, que bendecía a nuestros hijos, la familia, además. Y bueno, eso sí me acuerdo. Pero no te pregunté hasta este preciso instante si habías tenido oportunidad de conocer a quien luego es elegido Papa. Estamos hablando de el cardenal Jorge Bergoglio. ¿Tuviste ocasión de conocerlo por su labor desde el arzobispado en Buenos Aires? Gracias a Dios, en varias oportunidades pude estar con él y de una manera muy cercana, ya que, bueno, por mi estudio y mi estar residiendo durante la semana en Buenos Aires durante 3 años, eso significaba, bueno, algunas tareas, algunas actividades en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Recuerdo la primera vez que lo vi al cardenal Bergoglio, ¿no? Él bajaba del ascensor allí en la sede de la conferencia, ¿no? Y se lo veía una persona muy parca, ¿no? Buen día, y siguió hacia su auto, subió, ¿no? y salió, ¿no? Tenía esto, ¿no? De que uno lo notaba una persona como parca, así aplomada, ¿no? Y que, bueno, sinceramente tampoco no era una persona que te llamase a decir, ay, voy y lo saludo enseguida. Claro, ¿no? claro. Entonces presidía la Conferencia Episcopal Argentina. En ese entonces él estaba acá, exacto, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Y después en varias oportunidades en actos en la facultad y en la universidad, ¿no? Recuerdo que el último acto que estuve con él fue justamente cuando se celebraron los 50 años del Concilio Vaticano II, que la Universidad Católica Argentina hizo un acto, y bueno, allí en ese acto inclusive se le dio el doctorado honoris causas al rabino Gorka, que era rabino con quien el cardenal Bergoglio tenía una relación muy estrecha. Sí, muy estrecha. Bueno, y vamos al otro momento. Te fuiste a Río, sos parte de una delegación que tuvo la bendición de estar allí. ¿En qué ocasiones lo pudiste ver, estar ya con el Papa Francisco, escucharlo? Relatanos un poquito de eso. Bueno, gracias, digamos, ahí él comienza su pontificado con todo este perfil de una profunda humildad, de una profunda alegría, de una austeridad. profunda cercanía, una austeridad. Algo que hay que aclarar, como arzobispo siempre fue una persona
de un perfil bajo, a pesar de que le tocaba estar en un rol muy importante, muy alto, ¿no? Que sus palabras no pasaban de largo, pero él nunca se exponía para haciendo, digamos, sacando pecho de que yo soy el cardenal Bergoglio, ¿no? Con mucha humildad, mucha austeridad, ¿no? Y ¿no? Plus que iba teniendo ahora de esta cercanía, esta alegría que iba transmitiendo, y cuando anunció de que efectivamente su primer viaje apostólico iba a ser a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, ya nos cambió el esquema a todos, que de hecho fue un desafío muy grande tener la conciencia plena de que nuestro primer objetivo debía ser ir a compartir esa experiencia eclesial que era la Jornada Mundial de la Juventud, que se le añadía este plus de que ahora el Papa era Francisco y era argentino. Y era Argentina, ¿no? Lógicamente. Digamos, ese esfuerzo espiritual de no perder de vista a lo que íbamos, ¿no? Con Bien. toda la carga que eso significa. Seguro. ¿No? Y gracias a Dios fueron varias oportunidades en las que pudimos compartir varios jóvenes en los actos masivos que se iban teniendo, el de bienvenida, el Via Crucis, la vigilia, la misa de clausura, pero también hubo una misa el sábado por la mañana temprano en la catedral allí de Río de Janeiro, con algunos sacerdotes, los obispos, algunos religiosos, seminaristas, bueno, en la que pude poder participar, ¿no? Y en donde, bueno, fue el momento de mayor cercanía con él. ¿Y viste ese mismo hombre que habías conocido antes en su rol en el arzobispado? Digamos, sinceramente debo decir, un rostro completamente distinto, ¿no? Realmente lo que él transmitía era algo muy especial. ¿No? Y una felicidad plena, él, ¿no? digamos, si bien se le llamaba a Juan Pablo I, aquel papa que poco se lo recuerda porque entre Pablo VI y Juan Pablo II estuvo él apenas 33 días, un breve periodo, ¿no? Un mes y poquito. Este es el otro papa en donde la alegría es una de las características de su rostro continuo, ¿no? Y no por nada después su primera encíclica justamente es la Evangelii Gaudium, ¿no? El gozo del Evangelio. Y de aquel momento tuviste oportunidad de verlo, de dialogar con él, de tener algún encuentro. Sí, tuve esa oportunidad a nivel personal también, como otros argentinos que han pedido, y tuve la posibilidad, no es que le pedí una entrevista, pero bueno, fui a pasar la Navidad del 2013, tuve la posibilidad de ir a pasar la Navidad del 2013, del Año Nuevo en Roma, y entonces ahí me sumé al grupo de argentinos que ahora tenemos los argentinos esta posibilidad, ¿no? de participar de las audiencias generales en un lugar especial y muy cercano a él. Y yo entonces ahí también colaboré con la corresponsal del diario en Roma y hice notas sobre los argentinos que van a pasar la Navidad. Y entonces ahí estuve muy cerca y después... ¿Y cómo fue eso? ¿Qué recordás? Describinos algo. Lo que yo lo vi es, el primer impacto después lo vi 2 veces más, ¿no? En 2014 y ahora este año, y lo vi igual en el sentido de que era el mismo. Yo no sabía cómo iba a ser en el momento de que lo volviera a ver, ya papa. Ya con otro rol, digamos, claro. Y de hecho lo vi entrando, fue la noche de Navidad, el 24 de diciembre, en la Basílica San Pedro, que yo no sabía, la entrada de un papa en la Basílica se anuncia con trompetas, como si entrara un rey, ¿no? Claro. Y entonces toda la basílica quedó en silencio, empezaron las trompetas y él venía caminando y nosotros los argentinos estábamos adelante, así que tuvimos mucho tiempo hasta verlo y yo no sabía qué iba a pasar cuando lo viera, porque digo, ¿cómo será, no? Verlo al Papa tan de cerca, que nunca había visto un Papa tan de cerca, y además que fuera él. Pero que fuera él. Y no me pasó nada porque era el mismo Bergoglio porque incluso cómo estaba revestido, que era el mismo Bergoglio que se celebraba acá, rodeado de todo esto, pero él era el mismo, ¿no? Entonces fue lindísimo porque era constatar
que él era el mismo en una en otro con rol, una digamos, en otra o de con mayor otra importancia. exacto, aún, digamos, ¿no? con otra responsabilidad. Y de los 2 ocasiones posteriores mencionaste Y también después, 2014 y este año. Sí, pude tener, que esto también es una gracia, ¿no? Pude tener unos minutos de conversación con él como tenía en Buenos Aires. Buenos Aires. Ese Ajá. fue un gran regalo y fue así. Imponente. Cuando apareció él, a todos los rostros se nos corrieron una lágrima, porque uno se miraba a uno mismo y mirabas a tu entorno y era una emoción muy grande. Y eso que habíamos de todos los países. Claro. Comenzó la misa. con ¿Recordás todo. algo de lo que transmitió ese día? Seguramente sí, ¿no? Pedía a los catequistas que difundieran el amor a Dios, tanto en los niños como en los adultos. Bien. Eso es lo que dejó como sello en ese momento. Siempre habla mucho, ¿no? De los 2 extremos de de los niños las y los edades, ¿no? adultos, que enfocaran desde la parte más clara las enseñanzas de Jesús. Que abrieran al mundo la parte de la catequesis como una parte flexible. A mí me dejó eso, que mis nietas que se están preparando para la catequesis, lo sigo de cerca, y eso de que actualmente las escuelas católicas, por lo menos bachillerato, que es donde van mis niñas, la catequesis familiar, que en mi época no había. Claro, no, la mía tampoco. Es una cosa que une a la familia. Bueno, ¿cómo transcurrió todo eso entonces? Fue algo maravilloso. Terminó la misa con la sencillez de un sacerdote, como cualquiera, con cualquier obispo, con sí. el protocolo de cualquier obispo. No noté diferencia. Y tomó su autito y empezó a visitarnos a todos. Yo lo tuve, yo creo que a 1 metro, 1,5 metros, 2. No pude sacar fotos, no pude filmar. ¿Cómo fue cuando quedó ahí cerquita tuyo? Ay, ¿Cómo nos estaba? miraba y le decíamos, Papa Francisco, somos argentinos. Con la mano así, como diciendo, estoy al lado de ustedes, y una sonrisa, le alcanzaban de todo. Y él paraba donde veía un niño lo alzaba, lo besaba. Donde veía un anciano que había, se acercaba, el móvil de él se acercaba, tocaba la cabeza. Fue algo que no se puede expresar. Muy emocionante. Muy emocionante. Si algo caracterizó esa espera y finalmente el encuentro con Francisco ahí en Ñuguazú fue el barro, ¿no? Sí, el realmente. gran protagonista. Sí, también nos decían que esto del barro era simbólico, ¿no? Porque por ahí significaba el barro en nuestras vidas. Sí. Que podía llegar a ser, que a veces nos estancamos y hay cosas que nos estancan. Sí. Eso está bueno Y también. un poco muchos compartían esto de que era vivir una penitencia, ¿no? Sí. Era como la penitencia previa a Sí, bueno, a sentirse bien, qué sé yo. En Río fue la lluvia, ahora Ajá. que me haces acordar, que fue todo el tiempo, todos los días que estuvimos, lluvia, lluvia, lluvia. Capa de lluvia, como decían los brasileños. Ajá. Y ahora en Paraguay fue el barro, entonces cómo nos va poniendo diferentes dificultades en el camino, pero que en realidad son para seguirlo, ¿no? Seguro. Para a pesar de eso, de todas esas cuestiones, poder seguirlo con mayor entusiasmo aún. Bueno, finalmente el domingo lo más esperado fue la homilía. Sí. ¿No? Cómo nos llevamos de Río, me acuerdo las palabras de no licúen la fe, hagan lío. De acá por ahí nos llevamos también
Lo principal que dijo el Papa en la homilía, que fue lo de la hospitalidad. Sí. Un Que cristiano. algo que justo Exacto. demostraron en cada segundo los Eso paraguayos, es ¿no? lo que te iba a decir, que justamente era lo que caracterizaba al pueblo paraguayo. Sin duda. Un cristiano no puede, la característica, mejor dicho, de un cristiano debe ser la hospitalidad, ¿no? Esto de acoger al otro. Y no solo al otro que tiene fe, que es lo más simple, sino también al otro que ha perdido la fe o que no tiene fe. O que no la tiene. Entonces eso es lo más trabajoso para el cristiano, digamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, contanos esa imagen que tenemos en pantalla. Bueno, ese fue el momento en el que Francisco me agarra la mano, porque él, al finalizar, digamos, la charla que él da los miércoles, La audiencia general de los miércoles, ¿no? claro, Ajá. él saluda a todos los que se encuentran en la plaza. Y bueno, y en ese es el momento en que yo, o sea, como que en el momento en que está enfrente mío no sabía qué hacer, o sea, es como que estaba muy emocionada y no reaccioné, digamos. Ajá. Entonces él me ve que yo estoy en el medio de toda esa gente re emocionada, que están todos ahí que se le tiran encima más o menos, entonces como que me vio ahí re asustada, no sabía qué hacer y él me agarra la mano a mí. Ajá. Y bueno, y me da la bendición. No sé, a mí me emocionó mucho cuando él baja del altar y va a saludar a los que están en sillas de ruedas. Ajá. Y a los enfermos, y como que va primero por ellos y después pasa por todo el pueblo, digamos, y la gente. Bien. También bueno, ese día, ese miércoles habían ido todas las novias, las que se habían casado durante ese mes y el mes anterior, un montón eran, y también les da la bendición a todas ellas. Y todas con su vestimenta con de su novia. Vestido, sí. Ajá. Y su esposo al lado. Así que eso es muy particular también. Sí, eso sí, también. Bien. Y a ver, ¿conocías San Pedro? ¿Habías ido a Roma? No, la primera vez que había ido a Roma, fui a Roma y también la primera vez que fui al Vaticano. ¿Qué impresiones, qué cosas te quedaron por ahí más grabadas de lo que pudiste ver, no sé, en fin? Y la verdad que Roma es hermoso y la gente es muy buena. No, la verdad que me encantó. Aparte nunca me había imaginado que iba a ir, claro. Ni que iba a estar con el Papa, eso mucho menos. Y sí, la verdad que es un recuerdo que te queda para siempre. Para siempre, sí. Seguro. Estamos viendo una fotografía de espaldas, aparece el Papa Francisco. ¿En qué contexto es eso? Y esto es en el altar, después que invita a toda la comitiva de 32 personas que éramos en ese momento, a pasar al frente del altar, frente a las 80.000 personas que había en ese momento en la plaza, y donde comienza a recibir los obsequios, a saludarnos y bueno, a dirigirnos algunas palabras uno a uno, como nos recibió, ¿no? Estuvieron los dos, estuvieron juntos. Sí. ¿Quiénes más conformaron esa delegación? Y había veteranos de guerra, otros veteranos de guerra, había 2 intendentes y la comisión de familiares de caídos en Malvinas, que era fundamentalmente quienes habían coordinado este viaje, con el apoyo de las organizaciones de veteranos de guerra, con el apoyo de 2 intendentes, el de Luján y el de Ushuaia precisamente, y bueno, y nosotros que ayudábamos a nuestros viejitos a hacer el viaje, ¿no? Porque son unas cuantas horas de viaje, hay que ubicarlos en hotel, hay que acompañarlos hasta llegar al lugar donde nos recibió el Papa, ¿no? Qué mágico que es esto, ¿no? Del encuentro con las personas, porque de pronto ustedes terminan relacionándose incluso con familiares decaídos en las Islas Malvinas, ¿no? Y creo que eso quizás nunca se hubiera dado sin aquel episodio de por medio, ¿no? Y claro, nosotros, vos calculás que un papá, una mamá de un soldado de Malvinas y es una persona de 75 para arriba. Claro. Mi mamá tiene 86, está viva, papá ya falleció, o sea, son gente ya muy grande. Seguro. Que perdieron sus hijos. Entonces nosotros somos los que los acompañamos y ellos de alguna manera nos ven también como si fuéramos un poco sus hijos, ¿no? Seguro. Estamos ocupando ese lugar, ¿no? Y se hizo un vínculo muy estrecho, muy fuerte.
Y fueron acompañados por una réplica de la Virgen de Luján. Exactamente. ¿Réplica de qué imagen? De la imagen que se encuentra hoy en Darwin, en el cementerio, y que ha recorrido el país. A vos te tocó acompañar ese recorrido, ¿no? Y estuvo acá en Concordia también. Muchos años atrás, yo te diría que fue en el año 2003, 2004, pasó por Concordia, fue acompañada por todos los veteranos de guerra y mucha gente de Concordia, y así lo hizo por todo el país, hasta en la base General Marambio, que tuve la suerte de ser uno de los elegidos por la Comisión de Familiares para acompañar esa imagen y llevarla hasta esas tierras, ¿no? Para posteriormente ser entronizada en el cementerio de Darwin. ¿Y qué recordás de la homilía o de lo que transmitió ese día Francisco? Habló de la familia, fue un mensaje para la familia, respetar la familia, respetar al niño por nacer, respetar los chicos, respetar la mujer y a su vez la mujer que respete el hombre. Y después de la homilía hizo una ceremonia de bendición de parejas que estaban las chicas vestidas de novia y había parejas con chicos también, había aproximadamente 60, 70 parejas que él fue y saludó a cada uno de ellos. ¿Casualidad o llamarlo como quiera? No, pero digo esto, lo que vos destacás de la homilía, mucho se corresponde con lo que vos nos contaste primero de tu labor a diario como docente, ¿no? O sea, fue. ¿Y tuviste oportunidad de estar cerca, de saludarlo? Yo no le di la mano, mi esposo sí, y Horacio también, pero nosotros, como las dos somos petizas, había gente que atropellaba y se ponía adelante, pero sí, de verlo ahí cerquita, sí. ¿Qué valoración hicieron? Hablemos en conjunto. ¿Qué cosas les quedó de la experiencia en Paraguay? Algo ya nos estuviste diciendo, de hecho. Sí, más que nada, esto que les dijo el Papa a los jóvenes, ¿no? En la costanera, que lo anuncien a Jesús, que sean jóvenes alegres, que en el WhatsApp, que en el Facebook, que en la plaza, que tomando unos tereré, le decía a los paraguayos, le hablen de Jesús, que es bueno seguirlo a Él, que el cristiano tiene que ser alegre. Hicimos un guiso cuando regresamos de Paraguay para contarle a Padre Raúl, justo estaban los seminaristas, porque eso no te alcancé a contar, que fue un regalo de Dios. Fueron con nosotros Sergio Acosta y Cristian Grigolato, que le dieron un espíritu hermoso al grupo. Bueno, los chicos son de Chajarí, vinieron a Concordia ese miércoles y ya organizamos un guiso para compartir nuestra experiencia, y todo lo que decían los chicos era estas ganas de salir a anunciarlo, de la familia, cómo los escuchaban, cómo habían vivido toda esa alegría que ellos trajeron, ¿no? Y esto de hacerse cercano al otro, y esto que decías vos, ¿no? De sentir que vamos por el buen camino en nuestra misión, porque Dios no nos pide cosas multitudinarias. A veces que entre los problemas que vemos queremos cambiarlo al mundo. Él nos pide que seamos con una familia, con un abuelo, con una mamá que tenga a su hijo internado con cáncer, que vos vayas y estés y lo escuches, ya ahí hiciste algo en esa persona. Y Dios nos llama así, individualmente, ¿no? Y eso los chicos lo vieron, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me queda, ¿no? De cómo Papa Francisco, con estos gestos, con todo esto que hemos ido hablando, va transformando vidas, ¿no? Porque en estas experiencias que yo he tenido, esa mirada nada más, porque él no hace nada, pasa al lado tuyo, y la gente que llora, que se emociona, que grita, es algo tan hermoso, ¿no? Es como decir, lo vi a Jesús. A mí se me hace, ¿no? En esa pasada que tuve de verlo, esta vez lo vimos mucho más cerca, más cómodo, más cercano, porque estábamos a 7 cuadras de la Nunciatura. Así que cada vez que pasaba nos decían, vamos a verlo al Papa, y ahí estábamos. Y bueno, y en mi caso es un renovar esta fe que tengo, es alimentarme para seguir con más energía. A las hermanas se lo tenía que hablar. Bien.
Contanos un poquito más, Cristian, de la experiencia en Estados Unidos. Tuvieron la oportunidad de estar con Francisco, yo estuve con Francisco al final. ¿Cómo fue eso? No te voy a pedir que me cites textuales frases de las que pudo haber dicho Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, pero sí contanos qué es lo personal, qué te impactó a vos o qué cosas rescatás. Bueno, lo impactante es lo que conlleva la persona del Papa, ¿no es cierto? Creo que nadie estuvo tan cerca del Papa salvo verlo pasar en el Papa Móvil a 2 o 3 metros, ¿no es cierto? Sí. Pero ver cómo la gente se enardecía cuando pasaba el Papa es algo que no se puede creer. 2 millones y medio de personas gritando. La verdad que es impresionante cómo el Papa, con la tranquilidad con la cual se manejaba, despertaba esos hechos, ¿no?, en las personas. Y después, yo creo que el común denominador de la gente, cuando habla del Papa, habla de la simpleza con la que habla, ¿cierto? Y hoy venimos hablando, cuando venimos para acá, qué maravilloso cuando el Papa habla de la familia, porque te dice cosas que te pasan todos los días. Claro, bien domésticas, ¿no? Es doméstico y es de todos los días. En una de las homilías, él decía, en tu casa, ¿se habla o se grita? Cosas de todos los días, no te va a dar una... Es muy pedagógico para enseñar. Y también otra cosa que nos causaba mucha gracia era cuando habla de los chicos. Él decía que lo importante es que respetemos a los chicos y a los adultos. Los chicos porque son el futuro y los adultos porque son la memoria de la familia, ¿no es cierto? Hizo mucho hincapié en eso y hasta se dio el lujo de hacer un chiste que él contaba que un chico le preguntó qué hacía Dios antes de crear el hombre. Y que a él le costó mucho contestar esa pregunta, pero a la conclusión que llegó, después de pensarlo un poco, fue: Dios antes de crearnos amaba. Cuando volvíamos de Filadelfia con mi esposa, que es crítica, autocrítica hacia ella, decía, uy, el Papa dijo, nos dio para que tengamos, más todavía le decía yo, porque uno vive continuamente preguntándose de ya la crianza de los hijos, en el trabajo, la relación de pareja, la relación con los amigos, con la iglesia, continuamente uno está haciendo, ¿no? Entonces ella decía, la verdad que nos dio para que reflexionemos nuevamente y empecemos realmente por casa, empecemos con nuestros hijos, con nuestra esposa, y tan real lo que dice Cristian, digamos que nuestros hijos Dios nos los da para que los administremos y lo tenemos que entender así. Sabemos que lo que más les cuesta entender es a la madre, de que los hijos están hasta los 18, 19 años, 20 y luego se van. Y tenemos al lado nuestro nuestra esposa y es con ella que tenemos que llegar hasta viejos y entendernos, porque cuando están los hijos nos separamos por distintas razones, estamos un poquito alejados, cuando se van los hijos después somos dos desconocidos. Y el Papa y las charlas también hacían hincapié en esto. El vínculo del matrimonio, de la pareja, tiene que estar fuerte siempre, después los hijos. Había cada día, el encuentro duró 4 días, cada día una conferencia destacada por la mañana y por la tarde para todos los participantes, que se realizaba en un gran salón ahí del Centro Internacional de Convenciones de Filadelfia, donde los expositores abordaban diversas temáticas que hacían precisamente a la realidad de la familia hoy, la familia en un mundo multicultural. La familia cristiana tiene que desarrollar su misión ahí, con diversas visiones de familia, ¿no? Pero donde lo esencial es proclamar la familia en el plan de Dios. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Cómo vivirla? Situaciones también a las que hoy se enfrentan las familias, las situaciones de los migrantes, de los refugiados, las situaciones internas de las familias, que ciertamente vive muchas dificultades. No es fácil llevar adelante una familia, pero es hermoso. Y esto es lo que se quiso proclamar siempre: el cuidado de los más débiles en la familia. El Papa señalaba especialmente el cuidado de los niños y de los ancianos, el amor fecundo en la familia, y todo esto en un lenguaje generalmente coloquial.
destinado a las familias, no a especialistas, no a un lenguaje académico. Y después de estas conferencias destacadas, había conferencias particulares en diversos sectores, hubo más de 70 temas que se desarrollaron en distintas aulas de ese centro de convenciones, donde cada uno oportunamente elegía a cuáles temas ir. Así que ahí nos separábamos, nos integrábamos a distintos grupos y la temática a abordar era realmente muy rica y muy diversa, muy difícil de poder expresar en poquitas palabras ahora. Yo recuerdo una a la que asistí que me impactó especialmente, ¿no? Donde había un médico que estaba al frente de un instituto por la vida, pero la otra panelista era Gianna Molla, que sabemos es la hija de Santa Gianna Beretta Molla, aquella mujer que, bueno, se encontró en la situación de durante el embarazo de un fibroma, y ella optó por seguir adelante, no por una operación quirúrgica que hubiese supuesto un aborto, y bueno, y falleció pocos días después de dar a luz, en el año 1962, y la hija, la que nació de esa situación, es la que daba su testimonio allí con un apasionamiento para hablar acerca de su madre, ¿no es cierto?, del gesto de su madre, y ella es ahora también una médica que trabaja mucho por la vida. Digo, bueno, había tipos de conferencias así más testimoniales, más científicas, más abordando las diversas problemáticas, en una riqueza muy grande que cada uno ahora trae dentro de su corazón, ¿no? Fue un encuentro muy lindo. Recuerdo ahí el testimonio de algunas de las familias que estaban, una muy simpática, un matrimonio joven con 4 chicos pequeños que viajaron desde Argentina durante varios meses en una combi vieja de los años 80, y yo digo que es casi una locura, una aventura, pero con una alegría grande contaban todas las cosas que habían experimentado durante el camino, y bueno, y creo que también es un signo lindo de la alegría de vivir la aventura de ser familia, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprendió es la gran atención que dedicaron los medios allí en Estados Unidos a la presencia del Papa y a sus diversas intervenciones. Era permanente la presencia de esto en los medios de comunicación. Bueno, el final del viaje papal fue el encuentro con las familias. Allí tuvimos diversas instancias donde, como decías bien recién, él nos habló con un lenguaje sencillo, pero con mucha claridad y con mucha fuerza acerca de la familia. Creo que es un estímulo, sobre todo en este momento en que tantas familias viven dificultades muy serias, ¿no es cierto?, para poder realizar su misión, era como un estímulo a no bajar los brazos, seguir trabajando, porque realmente es hermoso ser familia, es hermosa su misión, y cuando se pueden superar las dificultades, cuánta riqueza y cuánta alegría se vive. La familia es fuente de alegría, eso era como una cosa que insistía él en sus mensajes, la alegría de ser familia, y también el acompañamiento de todas las situaciones familiares que hoy encontramos a nuestro alrededor. La presencia del Papa en toda la gente fue como un signo de esperanza. Uno lo veía en todos, ¿no? La significación que tuvo aquel encuentro. Nosotros pudimos estar en varias de los encuentros, de las celebraciones con él.
y realmente se lo veía en algunos momentos muy cansado, pero cuando se encontraba con la gente era como que revivía. Hay algo en su espíritu que lo lleva siempre a salir al Papa Francisco al encuentro de todos y a expresar también así esa cercanía de Dios a cada uno. Dicen que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, así que no nos vamos a extender demasiado. Gracias también a ustedes, como antes a los que fueron parte de este programa. Sin que nos acompañen quizás no hubiéramos tenido motivos para seguir adelante. Nos reencontraremos en cualquier momento. Este es simplemente un hasta luego. Gracias, nos vemos.